bienvenida en nuestros estudios al doctor Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí. El doctor Gustavo Larrea fue también uno de los mentalizadores y fundadores de Alianza País, colaborador del gobierno de Rafael Correa en sus primeras instancias, si no me equivoco, fue ministro del Interior o ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno. El doctor Larrea, le damos la bienvenida. Entendemos que se encuentra usted nuevamente en una gira de carácter político por el país. Cuéntenos cuáles son sus objetivos. Bueno, después de los resultados electorales de marzo de este año, donde Democracia Sí obtuvo 2.370.000 votos en la elección de alcaldes y prefectos, y nos constituimos en la segunda fuerza política nacional, en abril y mayo hubo un proceso interno de debate en función de ampliar nuestra organización, y hicimos una reforma estatutaria, y a partir de eso estoy en una gira nacional, explicando, conversando, dialogando con los dirigentes provinciales en función de que tenemos planificados que en el transcurso de los meses de septiembre y octubre realizaremos 24 convenciones provinciales en las 24 provincias, y en el mes de noviembre tendremos la convención nacional. Fortalecer nuestra organización en perspectiva del 2021. Estamos a 1 año, 6 meses de elecciones de Asamblea y Presidencia de la República, y creemos que es necesario prepararnos para esa contienda electoral. Muy pocas entidades políticas, partidos o movimientos se encuentran en una actividad tan intensa que les mueve a acelerar tanto el paso. Creemos que el proceso está encima. Nos hemos vivido experiencias, si bien como partido legalmente constituido recién tenemos 1 año, vivimos las experiencias anteriores, como fue la alianza con el general Paco Moncayo hace 2 años y medio, van a ser ya 3 años, y vimos cómo la definición de candidaturas se hace en los últimos días previos a las inscripciones de las listas, y creemos que eso es un error, porque las fuerzas políticas de la tendencia progresista del país, al hacer eso, pierden posibilidades electorales reales, sí, porque están a destiempo. Nosotros vemos como el abogado Jaime Nebot, como el señor Guillermo Lasso, se mueven ya por todo el país, y creemos que es oportuno que las fuerzas progresistas nos preparemos para esa contienda, incluso porque se requiere fortalecer escuela de formación de líderes. Muchos de ellos serán candidatos a la Asamblea Nacional, muchas de ellas y ellos. Por lo tanto, es necesario prepararnos con anticipación para que no nos coja el proceso electoral y recién prepararnos. Entonces sí, nosotros estamos preparando nuestras fuerzas y ampliándolas. También porque consideramos que lo que hemos hecho es muy importante pero insuficiente. Si no abrimos los brazos de nuestra organización y sus puertas a otros sectores, grupos, movimientos locales que quieren ser parte de Democracia Sí, y nos envanecemos con una victoria parcial, corremos el grave riesgo de disfrutar de una victoria parcial como fue esta y contentarnos con eso. No, nosotros vamos a disputar como organización y como tendencia el gobierno del 2021, y vamos a disputar una mayoría parlamentaria. Con esta urgencia con lo que están tomando ustedes ya, esta cercanía a las elecciones del 2021, ¿habrán pensado en candidatos? Todavía no. Primero vamos a fortalecer la estructura, y a partir del próximo año debatiremos precandidaturas tanto para las asambleas en cada una de las provincias como para la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Qué cree usted? ¿Que irá por el camino de coaliciones o Democracia Sí? ¿Piensa usted, con el intenso trabajo que se está haciendo, va a tener la fortaleza para sacar un candidato propio? Es temprano definir eso. Nosotros siempre hemos tenido apertura a las alianzas, apertura a que la tendencia tenga un frente, pero no depende solo de nuestra voluntad. Hay otras fuerzas que ya han definido candidaturas propias y están en todo su derecho, desde luego. Entonces tampoco es un tema que se puede resolver solos. Es la voluntad de varias organizaciones las que llevan o no a una confluencia. Ahora, usted autocalifica Democracia Sí como un movimiento progresista. Democracia Sí, hasta donde conocemos, no sé si tenemos la percepción equivocada, pero es uno de los movimientos alineados con el gobierno de Lenín Moreno. Nosotros hemos apoyado algunas acciones del gobierno y otras no. El año pasado no solo apoyamos, sino que propusimos la consulta popular que se realizó el 4 de febrero y trabajamos intensamente en ello. Y yo creo que fuimos una de las pocas organizaciones que se puso la campaña del sí al hombro.
y logramos una victoria importante que fue la constitución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue la aprobación de la no reelección indefinida, la reelección por un solo periodo, para fortalecer la democracia y la renovación democrática. Apoyamos e impulsamos la eliminación de la ley de plusvalía, que tanto afectó a los sectores productivos del país y fundamentalmente al sector de la construcción. Impulsamos, para que quede claro, el tema minero. Dijimos no a la minería en zonas, en áreas protegidas, parques nacionales y fuentes de agua. Con absoluta claridad el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas. Es decir, tuvimos una posición en ese sentido protagónica. Apoyamos la lucha contra la corrupción. Creemos que la administración de justicia ha sido lenta en luchar contra un régimen, no por el régimen, no por perseguir a nadie, sino porque donde existe investigación de parte de Contraloría y Fiscalía se encuentran graves problemas de corrupción, y en ese sentido la lucha contra la corrupción para nosotros es una bandera muy importante. Creemos insuficiente porque tanto Fiscalía como la propia Corte Nacional de Justicia actuaron muy lentamente. En todo lo que usted está señalando hay coincidencia con el gobierno. Es decir, nosotros apoyamos parte del gobierno, parte de nuestra lucha porque se renueve la Corte Nacional de Justicia, es nuestra democracia, sí. Y también tenemos opiniones críticas con respecto a a nuestro juicio, equivocaciones del gobierno. En otro ámbito, más allá de la política, ¿tiene usted una amistad personal con Lenín Moreno? Es decir, sí, somos amigos desde la juventud, pero eso no implica que tengamos coincidencia en todo, aunque hemos coincidido en muchos aspectos. ¿Lo asesora usted políticamente? ¿No ha sido extraño verle a usted, sí, no todos los días, pero eventualmente saliendo o entrando a Carondelet? No tengo una función de asesor ni cumplo ningún rol en el gobierno nacional. Mi trabajo fundamental ha estado dirigido a fortalecer democracia, sí. Eventualmente converso con el presidente de la República, y cuando digo eventualmente quiero decir cada 2 meses, cada mes y medio. Si no tengo una acción política permanente. Y en las conversaciones sí hablamos de temas nacionales, desde luego, de temas políticos y de otros temas. Pero no es mi rol el de asesorar al gobierno nacional. Mi rol fundamental es construir una fuerza política, fortalecerlo, de la tendencia progresista. Nos interesa también, por supuesto, conocer qué hace Democracia Sí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay. Y es público y conocido de que Democracia Sí apoyó en su candidatura al alcalde Pedro Palacios. ¿Cómo se dio esta coyuntura? ¿Cómo se llegaron a estos acuerdos? ¿Y qué relación tiene Democracia Sí con la actual administración municipal? Nosotros como organización, las decisiones de candidaturas para las alcaldías y prefecturas fueron decisiones dialogadas con la Dirección Nacional, con el Comité Ejecutivo Nacional, pero decisiones fundamentalmente propuestas por las directivas provinciales. Por lo tanto, en la provincia de La Suay, la directiva provincial de La Suay hizo una propuesta de respaldar la candidatura de Pedro Palacios, que no es militante de Democracia Sí, que es una personalidad democrática de la ciudad, y el movimiento resolvió respaldar. Ese respaldo se expresó en un programa, se expresó en esa candidatura que finalmente triunfó en la ciudad de Cuenca. Usted, que en última instancia, me imagino, tendrá un gran peso en las decisiones que se toman, ¿qué vio en Pedro Palacios? Es decir, no tengo yo el peso que usted dice, eso es una decisión provincial, insisto, pero creo que es un joven que puede dar mucho, que tiene un potencial, es un líder joven. Nosotros apostamos también por la juventud y creemos que tiene él la enorme responsabilidad de dirigir la alcaldía de Cuenca y nosotros de apoyarle para que haga la mejor gestión posible. Ahora, en la ciudad de Cuenca se ha formado una polémica que no escapará a su conocimiento por el voto del vicealcalde endosado por el alcalde Pedro Palacios con respecto a la propuesta de Yacu Pérez para llevar a una consulta popular una pregunta que permitiría o intentaría erradicar la minería metálica en la provincia de La Suay. Y esto ha generado un problema. Ha trascendido de que esto se consumó en un voto dividido de los alcaldes y representantes de Democracia Sí, 6 en total. En la Cámara Provincial, 3 votaron a favor, 3 votaron en contra de la propuesta.
y habría generado también un problema interno dentro de Democracia Sí. En uno de los medios colegas de la ciudad de Cuenca fue entrevistada la directora de Democracia Sí, su representante, la señora Liz Vega. Le ruego para compartir con nuestros oyentes escuchar un pequeñísimo segmento de lo que ha dicho en este medio de comunicación. Se reunieron con los alcaldes, los delegados del Ejecutivo. En un primer momento, segundo, nos reunimos todos los alcaldes, inclusive todas Palacios, las juntas parroquiales, exceptuando Cuenca. Cuenca no estuvo presente en esa reunión. Ni delegado ni nada. Ni delegado ni nada. Pese a que Palacios, salió patrocinado por Democracia Sí y Ecuador Unido. Así es. Lo que se trató en esa reunión fue precisamente lo que le indico. Se daba una directriz desde el Ejecutivo que todos apoyen al gobierno en sus decisiones. Entonces, para eso estábamos condicionados, que si no nos apegábamos a la línea de gobierno íbamos a tener problemas en la administración pública y en sacar adelante nuestros procesos locales. Nosotros hemos actuado bajo estricta responsabilidad y coherencia con nuestra línea política, con nuestros principios políticos. Le he expresado a Gustavo Larrea que el régimen orgánico que él mismo diseñó, que él mismo es el autor intelectual de este movimiento, proclama en sus principios y en su estatuto la protección de la naturaleza y la humanidad. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esta votación en la Cámara Provincial? Aquí surge la disyuntiva de que tenemos nosotros cantones que están afectados por el tema de la minería. Entonces entiendo que para ellos también es una situación difícil, de elección difícil, están presionados, totalmente están presionados. Y me imagino que esas decisiones responden a esas situaciones. Ya, por ejemplo. Declaraciones de Yasmín Vega Novillo, dirigente de Democracia Sí en la colega Radio Esplendid. En suma, lo que señala ella, doctor Larrea, es de que hubieron lineamientos dados desde la directiva, asumimos de usted, o de la directiva nacional, para que se apoye indiscriminadamente los proyectos y las políticas del gobierno en la provincia de La Suay. Se sabe que entre ellas está una de las más polémicas para esta provincia, la actividad minera. Y esto es lo que habría provocado esa división que se habría dado en Democracia Sí. No podemos ver ni escuchar todo este audio, pero lo que ella sugiere es que ahora está recibiendo fuertes presiones, incluso una posible separación del movimiento por ella estar en contra de estos lineamientos y también haberse configurado o plasmado esto en el voto de 3 miembros de Democracia Sí, me parece que 2 alcaldes y un representante de la Junta, o al revés, pero en todo caso 3 de Democracia Sí que apoyaron la causa de Yacu Pérez. ¿Qué es lo que está pasando en este tema? Hay una discrepancia sin duda interna. No todos los 6 alcaldes son militantes de Democracia Sí, algunos de ellos son, digamos, independientes, como el caso del alcalde de la ciudad de Cuenca. Si me permite aportar para que sepa la ciudadanía de quiénes estamos hablando. Ajá, cómo no. Sería Gustavo Vera, el alcalde de Gualaceo, de Democracia Sí, Francisco Luzuriaga, de Huachapala, Iván Ullauri de Oña. Los 3 votaron a favor de la propuesta de Yacu Pérez, Rolando Calle de Sevilla de Oro, Patricia Maldonado de Nabón y Pedro Palacios de Cuenca, a través del vicealcalde, votaron en contra. Estamos hablando de ellos. Ah, sí, cómo no. Es decir, esta discrepancia sucede porque nosotros como organización no es que estamos a favor de cualquier minería. Nosotros fuimos claros en la consulta popular del 4 de febrero del 2018, no a la minería en parques nacionales, fuentes de agua, zonas de reserva, y nos mantenemos en eso. Nosotros no estamos, por lo tanto, en contra de la minería, sino de aquella minería que afecta a la naturaleza, y creemos que hay que tener rigurosos controles ambientales. Nosotros, por lo tanto, no es que apoyamos cualquier acción minera. Incluso si es que un pueblo específico se opone que haya minería en su jurisdicción, nos parece democrático ese pronunciamiento y absolutamente respetable. Por lo tanto, no estamos en ese debate, en el debate de sí, no. Creemos que hay que tener minería responsable, con fuerte y estricto control ambiental. Ahora está ese tema en la Corte Constitucional, es un tema jurídico, legal, será la Corte la que resuelva si hay o no consulta. Creemos nosotros que ese pronunciamiento se dará en las próximas semanas y es un pronunciamiento jurídico legal. En lo político, nosotros hemos dicho y hemos conversado con algunos dirigentes de nuestro movimiento aquí en la ciudad. Nuestra línea política es muy clara. Nosotros no respaldamos la propuesta de Yacu Pérez de una consulta en la provincia. Y hay algunos
digamos, dirigentes como Yasmín, que se han pronunciado de otra manera, tiene todo el derecho de hacerlo. Sí, ¿sabe usted que Pedro Palacios, tras este voto que se consumó en la Cámara Provincial, dijo que él iba a promover una consulta en el mismo sentido, incluyendo además otros aspectos más globales para prohibir la minería en el Cantón Cuenca? Sí, pero sí, está en su derecho de hacerlo. O sea, no. Pero no está de acuerdo usted, de hecho, con esto. A ver, si no está de acuerdo con lo de Yacu Pérez. A ver, una cosa es minería en minería metálica en ciudades. Si nosotros no estamos de acuerdo en minería metálica en Zaruma, por ejemplo, porque afecta a la estructura de una ciudad y nos parece que en las ciudades no debe existir minería. Nosotros en ese sentido tenemos una posición política clara. ¿Y conoce usted los proyectos, o conoce algo sobre los proyectos Quimsacocha, que lo llama el gobierno Loma Larga y Río Blanco, los dos con efectos potenciales muy directos sobre el Cantón Cuenca? ¿Cómo no? Y nos parece que hay que proteger la ciudad y que hay que proteger el ambiente. ¿Cuál sería en todo caso la posición sobre esto y en qué medida influyó el Movimiento Democracia Sí en lo que se dio en cuanto a las votaciones en la Cámara Provincial? Sí, influyó en el sentido en que el movimiento tuvo, dirías, como Democracia Sí, un pronunciamiento, y sin embargo ese pronunciamiento se expresó dividido y eso generó un problema interno en la ciudad y en la dirección provincial de la SUAY. La dirección provincial y los mecanismos internos jurídicos tendrán que resolver eso democráticamente. Entiendo que hay un proceso y que en las próximas semanas se resolverá. ¿Se ha abierto un proceso en contra de quién? Se ha abierto un proceso de investigación, no contra nadie, sino para ver qué posiciones políticas y qué responsabilidades tiene cada uno de quienes intervienen. Algo que trascendió en la ciudad de Cuenca, y esto no es oficial, es la primera vez que lo preguntamos públicamente y lo hacemos a usted porque tiene conocimiento de causa y de alguna manera es también doctor Larrea. La señora Liz Vega continúa siendo dirigente, la principal representante de Democracia Sí. ¿Su puesto está en entredicho? Su puesto está en este momento en evaluación. Es decir, no está tomada una resolución. Por lo tanto, mientras no se tome una resolución, ella es dirigente de nuestra organización. ¿Quién toma esta resolución? Esa resolución toma una comisión de disciplina de aquí de la ciudad, nombrada hace más de un año, y si es que no hay acuerdo de las partes, va a una comisión de disciplina nacional de acuerdo a la propia ley electoral y al propio estatuto nuestro. Vayamos a lo global de Democracia Sí. Su pasado con Rafael Correa, su rompimiento con el gobierno de Rafael Correa, su posición coincidente en muchos puntos con Lenín Moreno, su autocalificación de ser un movimiento progresista. ¿Cómo vio usted, doctor Larrea, el último foro de Sao Paulo, en donde a Lenín Moreno se le consideró incluso como infiltrado y algunos de sus miembros, entre ellos el presidente de Venezuela, usó duros epítetos para calificarlo? A ver, primero, porque tienes 3 preguntas en una. Solamente estoy poniendo el escenario para opinar sobre el foro de Sao Paulo. Conversemos sobre las 3. Por supuesto. El primer tema, yo fui ministro del expresidente hasta enero, primeros días de enero, el 3 de enero del año 2009. Yo me separé del gobierno, dirigí la campaña contra la consulta popular que convocó para meter la mano en la justicia en el 2011. Esa campaña que nosotros la denominamos Esta vez no, señor prepotente. Fue una campaña que terminamos en un empate realmente. Incluso se dice que fue un empate en la que el régimen metió la mano en los resultados electorales. Lamentablemente en el 2011 las fuerzas políticas en general de todo el país, de todas las tendencias, les pareció que ya Correa había ganado porque había la idea de que él era invencible. Y esa idea era transmitida no solo por el correísmo, sino porque la gente llegó a creer eso. Y la prueba de que no era así fue esa consulta. Si en esa consulta las fuerzas progresistas hubiesen participado activamente, el triunfo hubiera sido por el no abrumadoramente. Yo discrepé claramente con él, no solo cuando dejé el gobierno, sino cuando estuve en el gobierno y lo dije de manera pública. Le voy a poner ejemplos. Consejo de Participación Ciudadana siempre estuve en contra, incluso cuando fui ministro de gobierno, y lo dije públicamente. Es decir, no es que yo tenía una posición, de subordinación a esas tesis. Tuve una posición crítica interna y después de manera pública, hace 10 años, 7 meses, me separé de ese gobierno por discrepancias profundas.
Esa es una aclaración. Por lo tanto, yo soy responsable de mis actos y de ese periodo en el que yo estuve en la gestión, un periodo de esperanza que se frustró para el país. Yo creo que aquí hubo una gran estafa, un gran engaño. Eso en relación a la relación con el gobierno del expresidente Correa. En relación a la otra pregunta, al Foro de Sao Paulo. Considero que el Foro de Sao Paulo cometió graves errores en América Latina. El principal error, auspiciar gobiernos autoritarios y muchos de ellos corruptos. Gobiernos que estaban llamados, entre comillas, a hacer cambios en democracia, a gobiernos que terminaron funcionalizando la democracia para proyectos autoritarios y corruptos. Permítame una aclaración para informarme yo y que se informe la ciudadanía. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? No tengo mucho conocimiento. ¿Es una especie de think tank de izquierda? De un sector de la izquierda, del sector que llegó al gobierno en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Brasil y en Argentina, básicamente, pero no está representada todas las tendencias. Pero si es solamente un centro de pensamiento, ¿qué responsabilidad tiene sobre cómo ejecuten esto gobiernos que de alguna manera... Es decir, yo creo que no tiene una responsabilidad ejecutiva, pero es un pensamiento que llevó y lleva a justificar a gobiernos como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, un foro que justifica un régimen antidemocrático, represivo, un régimen que ha llevado al colapso económico de la nación hermana y que genera una migración masiva de venezolanos por la incapacidad de resolver los problemas económicos del país probablemente más rico de toda América. Es decir, no es un foro que creo yo, ni democrático ni de libre pensamiento. Y que todo digamos, aún apoya a Nicolás Maduro, pues le abre... Desde luego, así es. Muy conspicuo escenario. Así es. Hace pocas semanas tuvieron el foro en Caracas. Y en ese sentido, pues, creo que cualquier ataque a personalidades democráticas de América Latina que han tenido la entereza de corregir el rumbo de las naciones, me parece que obedece a una matriz de pensamiento que es una matriz que apoya regímenes de facto. Y en el caso de Nicaragua, donde lamentablemente un dirigente político progresista, resultado de una revolución, incluso en el caso de Nicaragua como el señor Ortega, termina siendo el Somoza del siglo XXI. Si ese régimen tendría alguna justificación, es precisamente la de haber luchado contra un régimen como el de Somoza, un régimen dictatorial, y termina en la misma represión que en el pasado. ¿Qué dice usted sobre lo expresado ahí en el Foro de Sao Paulo? El tema de fondo, de que Lenín Moreno es un infiltrado, que ha traicionado a los principios de izquierda, ha traicionado a los principios progresistas. Yo creo que es un exabrupto precisamente para defender lo que fue el régimen autoritario y corrupto del correísmo en nuestro país. En el tema del expresidente Rafael Correa, ¿cómo mira usted su situación? Complicada, porque un gobierno que no solo despilfarró los recursos del país, que no solo impulsó una política económica que no consolidó desarrollo en nuestro país, sino crecimiento sin desarrollo, que además de eso está 11 funcionarios de alto nivel, de ministros de Estado, presos por corrupción y más de 10 prófugos. Demuestra que hubo un gobierno que le metió la mano al erario nacional, y ahora con los casos que se han denunciado, la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, se demuestra que desde el Palacio de Gobierno se orquestaba no solo el uso de recursos como la feria de la alegría, sino que se disponían sentencias a jueces, se influía en la función judicial, se ordenaba otras funciones del Estado. Creo que ese fue un régimen nefasto. Si aquí hubo un gran traidor a esta nación, ese traidor es Rafael Correa Delgado. ¿Cuánta responsabilidad ve usted en todos estos hechos, en Arroz Verde, en estas contribuciones irregulares de campaña resumidas en la investigación que hace hoy la Fiscalía? ¿Cuánta responsabilidad ve usted directa del expresidente? Mucha, porque quien dirigió esa orquesta fue él, porque es evidente que quien autorizó gran parte o una buena parte del uso de esos recursos fue él,
incluso él mismo lo reconoce a través de un chat, un Twitter, donde incluso él mismo publica un recibo de un aporte de $380, en el que en el recibo es claramente SP, la sigla de la cual la señora Pamela recibía las órdenes del señor Correa. Que a través de un intento de descargo más bien termina autoinculpándose. ¿Qué opina usted, doctor Larrea, sobre Jaime Nebot-Sadi? Yo creo que la derecha del país tiene en él una de las figuras políticas. Él está intentando correrse un poquito al centro, pero sin duda eso representa una tendencia ideológica y política que ha gobernado el país en el pasado, que ha tenido una incidencia en la ciudad de Guayaquil muy fuerte, y que es un proyecto, diría, de concentración del poder en los grupos históricamente oligárquicos del país. Creo que la inclusión social le ganó la batalla a la derecha largo. No es posible sostener en el mundo contemporáneo la exclusión, que a quienes les gustaría que vivamos todavía en esclavitud les debe doler mucho, pero la sociedad va a la inclusión social. Hay respetables politólogos que han dicho en estos micrófonos que existe un proyecto entre Lenín Moreno para apoyar este proyecto del exalcalde de Guayaquil. No creo, pero es una pregunta que habría que hacerla al presidente Moreno. Ni yo no respondo por lo que él haga o deje de hacer. Pero nosotros vamos a enfrentar... En esta forja que está haciendo usted de consolidar un movimiento político triunfador o una coalición para las próximas elecciones, ¿podría entrar entre las cartas Jaime Nebot? No, en ningún caso. Estoy siendo muy claro. Drásticamente. Nosotros con la derecha oligárquica del país no vamos a un proceso electoral, vamos a pelear precisamente para que la derecha no vuelva al poder. En este nuevo proyecto suyo, ¿qué elementos de convicción va a mostrar al pueblo ecuatoriano? ¿Qué garantías de que ante una eventual candidatura que pueda irse fortaleciendo con la tendencia que ustedes están impulsando no vaya a darse un segundo capítulo de Alianza País? Nosotros hemos tenido en nuestra vida pública y privada absoluta honestidad, no estamos aquí por vanidad. Yo he venido luchando por mi país desde los 15 años de edad y conmigo muchos amigos hemos compartido esa lucha, la lucha contra la dictadura militar de los años 70, que terminó en que ellos convocan elecciones después de 23 días de paralizar la ciudad de Quito cuando éramos muchachos todavía de 21 o 22 años. Y de ahí no hemos parado, hemos estado peleando por las causas democráticas de este país con sensatez, con madurez. Jamás hemos estado a favor de la violencia, hemos estado a favor de la lucha pacífica, y en esa lucha pacífica hemos tenido victorias del pueblo mismo. Este país hace 50 años era un país profundamente racista. Hoy es todavía racista, pero ya no profundamente racista. Hemos avanzado. Hay más inclusión social. La discriminación hacia los pueblos indígenas y afros se ha ido ganando batallas por entender la sociedad diversa y la cultura diversa que tenemos. La lucha por la equidad de género, por la igualdad con la mujer. Yo fui diputado en el año 1994-96 y fui uno de los autores de la ley contra la violencia a la mujer. Es una lacra que en nuestro país todavía exista uno de los problemas sociales más graves de esa violencia por la inequidad, por una sociedad patriarcal, oligárquica. Nosotros vamos a seguir peleando contra esa violencia y les llamamos a los hombres a defender a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a no permitir la violencia contra la mujer. Hemos tenido una historia de lucha democrática. Yo he sido defensor de los derechos humanos, fui por 15 años director para América Latina de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Pude impulsar algunos cambios en Naciones Unidas, incorporé en Naciones Unidas el tema ambiental al debate, incorporé en Naciones Unidas el tema de que el secuestro es un delito contra la humanidad y por lo tanto no debe ser prescriptible, debe ser un delito perseguible en cualquier pasados los años que hayan pasado de cometimiento de este delito. Y en este sentido creo que hay una historia importante. Democracia sí es una fuerza política comprometida con la democracia. No hacemos política por odio, lo hacemos por compromiso, por amor, porque creemos que la política no puede estar basada en el respeto al otro, ni en el grito, ni en el insulto. Creemos que la política debe ser un acto de generosidad. Y en ese sentido, pues sí, nosotros
creemos tener una historia de lucha como organización y como personas que ya nos dieron un nivel de confianza importante en marzo, y queremos y vamos a luchar por ello, que en el 2021 las fuerzas progresistas del país tengamos un amplio bloque parlamentario y un presidente y vicepresidente. ¿En qué momento se torció el proyecto de Alianza País, doctor Larrea? Yo en el año 2009, cuando dejé APE, fue por discrepancias, cuando el expresidente quiso controlar todos los poderes del Estado. Yo era ministro de él y conversamos del tema y yo me opuse. Yo creo que el piso mínimo de una sociedad moderna es la democracia liberal, el mínimo piso. ¿Se puede mejorar la democracia? Sí, sin duda, pero no se puede ir atrás. No podemos justificar el autoritarismo por ninguna razón, ni por razones raciales como la monarquía, hijos de sangre de Dios, y el resto de seres humanos no, o por cualquier causa, por causas de clase, por causas ideológicas, religiosas. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la humanidad debe ir hacia más libertades, más progreso, más democracia, más derechos, también deberes, desde luego, pero en sociedades donde solo teníamos deberes que cumplir y no derechos, los derechos son importantes conquistarlos y importantes ejercerlos. Pero usted, doctor Larrea, conocía los atributos y defectos de primero el candidato, luego del presidente Rafael Correa. ¿No se siente usted corresponsable por lo que sucedió en Ecuador? Yo creo que de alguna manera somos corresponsables, la gran mayoría de ecuatorianos que vimos desesperados como la partidocracia no era capaz de entender que tenía que renovarse, que tenía que reinventarse, y seguía haciendo la misma politiquería de siempre. Y creo que se creó una alternativa y muchos apoyamos ese sueño, esa ilusión de un cambio democrático, honesto, progresista en nuestra nación, inclusivo. Y ese cambio no se dio. Correa viró ese cambio, dio un viraje histórico. Él tenía posiciones democráticas en ese momento, sin duda alguna. Y después de eso, claro, él fue poco a poco convirtiendo a su régimen en un régimen autoritario y corrupto. Culminemos con un tema local. ¿Va a tener o ha tenido usted un encuentro con Pedro Palacios? No he tenido estos días, pero hace 3 semanas tuvimos una conversación y vamos a seguir conversando con él, dialogando con él para apoyar su gestión, para que su gestión contribuya a solucionar los problemas de Cuenca, a mejorar la movilidad, a mejorar la calidad de vida de la ciudad. Y nosotros vamos a apoyarle para que Pedro haga una exitosa gestión. ¿De qué manera se va a concretar ese apoyo? Creo que hay algunas soluciones para Cuenca. Por ejemplo, el tema de tratamiento de basura, que nos parece importante solucionarla. Si no es posible que nuestras ciudades todavía tengan... ¿Van a poner expertos a su disposición, por ejemplo, en este tema? Botaderos de basura. Sí, hay un grupo de expertos que pueden contribuir a solucionar ese problema, a mejorarlo, y en ese sentido le ponemos a disposición eso. También hemos hablado con él de la posibilidad de un fondo de crédito para emprendedores de la ciudad, para fortalecer la economía en la ciudad, y estamos avanzando con... Es decir, le están presentando proyectos. Sí, proyectos que él resolverá si los quiere o no implementar, pero nosotros tenemos la obligación de contribuir con la ciudad, presentando proyectos para mejorar las condiciones de vida de la ciudad, de la gente de esta ciudad. Este proyecto de crédito es con la Corporación Financiera Nacional, con el Banco Interamericano y con el Banco del Pacífico, un fondo para Cuenca, un fondo que permita que los emprendedores, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, negocios de servicios, también de producción, de artesanía, puedan tener acceso a un crédito fácil, a un crédito barato, porque nos parece que gran parte de los problemas tienen que ver con el empleo. Y creemos que las alcaldías, que si bien no tienen una competencia directa sobre eso, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida. ¿Qué grado de injerencia quisiera tener Democracia Sí en la administración de Pedro Palacios, que lo consideran, de hecho, uno de sus alcaldes? Si nosotros no, creo ser claro, yo creo que él es un alcalde de la ciudad. Nosotros no queremos tener un grado de injerencia que le moleste o le estorbe. Las estadísticas que usted ha dado está, de hecho, incluido allí el triunfo porque nosotros apoyamos a Pedro, desde luego, en su elección. En ese sentido sí, pero nosotros no vamos a meterle la mano a la administración de Cuenca porque esa es responsabilidad de él. Yo soy muy respetuoso,
Usted ve que Democracia Sí no participa en el gobierno del presidente Moreno. Nosotros no tenemos ningún ministro de Estado, ni directores, ni mucho más, ni los vamos a tener. Nosotros tenemos un apoyo crítico al gobierno, apoyamos las cosas positivas, criticamos las cosas negativas, pero es responsabilidad de quien gana la elección el ejercer su función. Nosotros podemos apoyar, pero tampoco podemos imponer, ni es nuestro deseo imponer absolutamente nada. Proponer. Si esas propuestas son aceptadas, en buena hora por la ciudad. Muchas gracias. Antes de culminar, en esta última convención que tuvieron ustedes en Santo Domingo, se decidió orgánicamente por parte de Democracia Sí apoyar al gobierno de Lenín Moreno, como decía la dirigente local, Yasmín Vega. No es verdad, nosotros no hemos tomado esa resolución. Nosotros hemos tomado la resolución de apoyo crítico al gobierno nacional, que es distinto. Absolutamente distinto. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Han escuchado al doctor Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí.